Buenas a todos y bienvenidos a otro podcast más, a otra entrevista más, mejor dicho, para, pues digamos, entrevistar hoy a, como ya viene siendo costumbre, a una persona que me hace especial ilusión tener hoy aquí con nosotros, que es a Juan Pablo, Juanpi para los amigos, director, CEO de Infinite Thread, que va a venirnos a hablar de muchas cosas, entre ellas del último juego en el que están trabajando, Hidalgo, varias de sus experiencias a nivel de desarrollo dentro de la industria y otras tantas cosas que creo que para muchos de vosotros, yo diría que para la mayoría, seáis o no desarrolladores de videojuegos, van a ser más que interesantes. Así que nada, con todos nosotros Juan Pablo, que de verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Por supuesto. Encantado de estar, David. Y nada, pues muy emocionado de contar todas nuestras cositas y nada, deseando empezar. Genial. Pues si quieres, para un poco calentar, en general como estamos haciendo con todo el mundo, es cuéntanos un poquito sobre el estudio en el que estás trabajando ahora mismo, Infinite Thread, de dónde viene, de dónde nacéis y a qué os dedicáis realmente, ¿no? Que es lo que ya luego hablaremos un poquito de los proyectos si quieres, pero por ahora vamos a presentarnos un poco y que la gente nos conozca, ¿no? Venga, perfecto. Pues mira, Infinite Thread Games somos un estudio de desarrollo de videojuegos puro y duro. Y bueno, surgimos entre 2019 y 2020 a raíz de un máster de diseño y desarrollo de videojuegos, en el cual pues nos conocimos los tres socios que somos actualmente, mis dos socias Marta y Elena y yo. Y bueno, pues a raíz de este máster decidimos hacer un trabajo fin de máster de manera conjunta, ellas por la parte más artística y yo por la parte pues más técnica de programación y demás. Y fruto de este trabajo fin de máster surgió un pequeño jueguito, que era un jueguito de terror, titulado Es tu turno, Hitori Kakurembo, que decidimos lanzar en Itch.io allá por 2020 y a partir de ahí pues ya decidimos seguir juntos, seguir desarrollando, hacer otros proyectos y bueno, pues hasta ahora, ¿no? Después de casi ya 4 años, casi ya camino de los 5, pues súper contentos, la verdad, y con una evolución y muy, pues creemos que bastante adecuada, ¿no? Para lo que hemos vivido y también para lo que al final somos un estudio emergente, ¿no? No somos el típico estudio que surge de gente que ya conoce la industria desde hace 20 años y forman su propio estudio, sino que nosotros hemos tenido que descubrir la industria desde cero y ir conociendo todo pues a base de palos, a base de querer progresar en definitiva. Luego comentaremos que a lo largo de todo ese tiempo pues hemos estado en varios programas de incubación, que creemos que es algo también súper importante, pues para situar, ¿no? En este caso, en nuestro caso en concreto, el primer programa de incubación en el que estuvimos fue de preincubación en Level Up, en Barcelona, que era en remoto y por eso pudimos acceder a él. Y, y, bueno, pues la verdad es que fue de esos momentos en los que dices, si echas la vista atrás, ¿no? Y dices, si nosotros no hubiésemos entrado en el programa de preincubación de Level Up, ¿dónde estaríamos ahora, no? No por nada, sino porque es que, claro, es la calidad de la formación y de las mentorizaciones que recibes en un programa de este tipo, en concreto en el de Level Up, es espectacular, ¿no? En el sentido de, oye, ¿hacia dónde hay que ir? ¿Cómo es un pacto de socios? O sea, ¿qué pacto de socios? Eso no teníamos ni idea de qué era eso, ¿no? Entonces, oye, si quieres ser una empresa seria, pues tienes que hacer un pacto de socios para proteger las necesidades y los acuerdos entre los socios. Oye, sois 3 para hacer un videojuego, igual necesitáis un animador, igual necesitáis un diseñador que se dedique solo al diseño, igual necesitas a alguien de marketing, ¿no? Entonces, nos ayudaron a crecer como equipo, a ir a eventos, ¿no? A salir de la cueva, a salir de la cueva tan importante, ¿no? En mi casa funcionaba, ya, y cuando se pone a testearlo el tío este que lleva 20 juegos jugados en el evento, pues te lo rompe, ¿no? Entonces, un poco pues el camino a seguir y sobre todo conocer gente, ¿no? Conocer gente que está en el mismo nivel que tú, que se está enfrentando a problemas similares o que a lo mejor un poquito por delante, un poquito por detrás y que de manera conjunta pues se avanza, ¿no? Eso es una de las cosas que hemos aprendido en este tiempo, Qué guay.
rodearte de gente buena es el salvavidas, ¿no? De un estudio indie, una gran empresa Claro, pequeña. ahora volveremos un poco sobre esto porque, o sea, has dicho como 20 cosas muy interesantes, todas ellas. O sea, yo tenía un guión más o menos preparado, pero en realidad, como ya te dije, los guiones son los padres. Sorpresa, gente de los podcasts. Entonces vamos a jugar un poquito con todo esto que me estás contando porque la verdad que hay muchísimas cosas que me gustaría preguntaros. De hecho, una de las primeras cosas que has dicho es que sois un estudio emergente. Un estudio emergente, o sea, gente que no ha tenido antes, digamos, experiencia dentro de la industria del videojuego y os metéis de golpe, ¡pam!, a empezar a hacer, digamos, cosas. En este caso salís de un máster, si no me equivoco, y creáis un primer videojuego que es Hitori Kakurenmo, ¿no? Insisto, luego hablaremos más de ese videojuego porque quizás es un poco la semilla de arranque de todo, pero desde la perspectiva, ¿no?, de alguien que sale de una formación y se mete directamente en la industria del videojuego a intentar producir, a intentar crear, pues digamos cómo ha sido vuestra experiencia de arranque, ¿no? Porque como tú comentabas antes, muy bien comentado, hubo un par de palos y ha habido muchos palos a lo largo de todo ese... Pues David, estaba pensando, allá por 2020, cuando salimos del máster y decidimos avanzar y nos pusimos ya nombre, ¿no? En aquel momento, como Infinite Thread Games, que yo empecé como a investigar oye, cómo conseguimos que un estudio indie, un estudio indie, un grupito de gente que ha hecho un juego indie, se convierte en un estudio indie, se convierte en una empresa y se convierte eso en el modus vivendi de los socios y incluso de más gente que se unan al proyecto, a los proyectos, ¿no? Entonces, investigando un poco por aquí y por allí, leí una palabra mágica de publisher en aquel momento. O sea, imaginaos cómo se empieza desde cero en el sentido de no saber ni qué era un publisher, ¿no? Y que eran los que invertían a cambio de revenue share y luego, entonces yo ya ahí, en 2020, con un juego que al final era una experiencia single player, una cosita muy pequeña, yo ya empecé a generarme mis propios pitches, a pitchear a publisher, a buscarme mis listados de publisher, sin ni idea todavía de nada, ¿no? De lo que luego hemos aprendido, pues en los programas de incubación en los que hemos estado, evidentemente, y todo, ¿no? Entonces, un poco respondiendo a tu pregunta, pues se empieza, pues de la nada a ir descubriendo cosas, ir preguntando, de pronto descubres, sobre todo yo digo una cosa que es súper importante, rodearse de gente que vaya un poquito por delante tuya. Un poquito, ¿eh? Igual a lo mejor 5 años ya es demasiado y estáis en escalones muy diferentes, ¿no? Pero estudios que lleven un año y medio por delante, ¿no? Ayuda mucho porque seguro que se han visto en circunstancias parecidas a las tuyas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo lo primero que recomiendo es generarse una buena red de contactos, un buen networking, ¿no? Y qué mejor manera que en incubadoras, en sitios en los que se reúnen ese tipo de, o hubs de desarrollo, ¿no? Que al menos te puedan poner en contacto, o incluso en eventos. Tú vas a un evento, hay mucha gente en situaciones similares o parecidas, y ahí ya en la conversación pues, pueden surgir contactos para luego solicitar ayuda, ¿no? En ese sentido es lo que nosotros hemos ido descubriendo y lo que nos ha ido funcionando, la verdad. Y... perdón que te interrumpas por No. jugar un poco aquí. Realmente, claro, una de las cosas que habéis hecho es montar una empresa y de hecho esto viene un poco a partir de la incubadora en la que empezasteis, que fue la incubadora de Level Up, que por cierto, pronto tendremos también a Roger de Level Up por aquí para hablar con él también pues, de sus proyectos y demás cosas, ¿no? Pero claro, o sea, ¿por qué de repente, o sea, esto es un poco la cosa, no sabías lo que era un publisher, ¿cómo ibas a saber lo que era una incubadora, no? Quiero decir, porque a mí también es un concepto que, claro, o sea, ¿cómo consigues llegar a ese punto? De decir, oye, me hace falta esto. Eso es, bueno, ni idea, no lo sabía. Claro. O sea, no lo sabía. Yo vi, mira, yo creo que no lo hemos contado nunca. O sea, David. ¡Primicia! O sea, finales de 2020 estábamos buscando también, pues, formarnos en formación un poco más especializada, cada uno de nosotros, ¿no? Habíamos hecho un máster genérico y queríamos, pues, ya a través de a lo mejor algún bootcamp o algún curso avanzado, pues especializarnos. Yo por la parte de programación, y Socias pues más por la parte de 3D o de concept y demás, ¿no? Entonces, descubrimos que Level Up
en concreto estaba empezando en ese momento y que estaban abriendo cursos y que estaban empezando a ofrecer sus primeros bootcamp y demás. De hecho, nos apuntamos a algún bootcamp que luego no surgió, aunque luego sí surgió, que por ejemplo fue el de programación, ¿no? Que ahí es donde nos conocimos, David. Entonces, buscando cursos, luego nos llegó la información de que Level Up estaba abriendo un programa de preincubación. Yo dije, ¿qué es eso de preincubación? Me sonaba al Pokémon Go, te lo juro, que había que incubar los huevos, no sé si os acordáis, que no sé si era en el Pokémon Go Sí, o en sí, el, sí, o en sí, el sí. Jurassic Go o alguno de estos, que había que incubar los huevos o algo para que luego surgieran los bichitos, ¿no? Entonces, a mí me sonaba, no tenía ni idea. Y sí que a partir de ese momento dije, vale, incubación tiene sentido, preincubación, incubar empresas, hacerla que te guíen. Y dije, ostras, pues vamos a probar, ¿no? De hecho, creíamos que era presencial, o sea, imagínate, y estábamos hasta planteándonos irnos, porque de hecho creo que se comentaba en aquel entonces que tenía que ser presencial y tal. Dijimos, bueno, pues si nos lo dan, no podremos irnos todos a Barcelona, ya veremos cómo lo hacemos, ¿no? Y al final, pues, surgió más que se abrió, ¿no? A lo online y la verdad es que fue una de las cosas que más nos ayudó en ese sentido. Entonces, un poco, en ese sentido, tuvimos que desterrar 100% el síndrome del impostor a tope, porque claro, o también aceptarlo, de alguna manera, aceptar la parte buena del síndrome del impostor de decir, oye, no tengo ni idea y tengo que investigar y entender las cosas porque si no, no va a ser real que la empresa que sea una empresa, ¿no? Al final, si no conoces, te vas a pegar muchos golpes y probablemente sean definitivos, ¿no? Si no das los pasos bien, ¿no? Claro, o sea, esa es un poco la idea, ¿no? Que al final, tú cuando empiezas, especialmente cuando estamos hablando de emprendimiento, que al final no deja de ser esto es un negocio al final, ¿no? Es una industria y la idea de las industrias, contra todo pronóstico, es que económicamente sean viables, ¿no? Entonces, cuando tú pasas de ese punto de ser estudiante a realmente emprender, en este caso empezar a producir un videojuego que ya tiene además un tiempo de producción largo, tú tienes que buscarte todos los medios para no pifiar por el camino, desde el punto de si se va a hacer alguna inversión, que esa inversión tenga un sentido, desde el punto de cómo voy a coordinarme con los socios. Antes comentabas algo muy interesante que es el pacto de socios, ¿no? Esta cuestión de, oye, realmente estamos haciendo algo serio, nuestras vidas están, vamos a decirlo mal y rápido, dependen de esto, ¿no? Entonces, tiene que haber una serie de cuestiones muy a tener en cuenta para evitar precisamente los descalabros que eventualmente puedan tener lugar. Y esto es un poco lo que una incubadora a vosotros os ha dado, en este caso Level Up, y posteriormente otras iniciativas similares en las que habéis participado, ¿no? Esto está genial, pero ahora, no sé si querías comentar algo más, pero si no, me gustaría empezar ya a hablar, digamos, de algo que tiene que ver ya con el trabajo vuestro, y es el último juego en el que habéis estado trabajando, que se llama Hidalgo. Si quieres, por no destriparlo yo, porque a veces se me da fatal presentar los juegos, simplemente por contar un poco, Hidalgo es el último juego en el que está trabajando Infinite Thread, y es un juego que tiene una estética muy particular y que tiene que ver mucho con Don Quijote de la Mancha. Entonces, si quieres, Juanpi, todo tuyo. Pues sí, Hidalgo es un juego de aventuras y exploración, inspirado principalmente en la historia de Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza. Es un juego que, como tú dices, tiene un apartado artístico súper cuidado, ¿no? Porque, bueno, el entorno simula ser una maqueta hecha a mano. Una maqueta hecha a mano que ha hecho una familia. Entonces, en este juego tenemos también, esto nos lleva a poder tener dos narrativas de manera paralela, no solo la historia de Don Quijote, pero también la historia de la familia que ha hecho o que está haciendo esta maqueta. Es una maqueta ubicada en una guardilla, súper agradable, súper cozy, así como los vídeos estos que se ponen de cozy ambience para poner en el salón, pues eso es un poco, ¿no? El ambiente que queremos y que estamos reconstruyendo, ¿no? Ese ambiente cálido, acogedor, en el cual una familia, pues en lugar de leer la historia de Don Quijote, la están interpretando, la están jugando con unas marionetas en una maqueta gigante, ¿no? Que sería como un Belén, básicamente un Belén de estos de Navidad, pues así muy grande. Entonces, a nivel artístico es súper divertido las reuniones de arte pues sobre todo de la parte de conceptualización, del concept art, ¿no?
porque el equipo de arte siempre dice, mira, mi mejor amigo durante este proyecto es Pinterest, ¿no? Porque para coger inspiración de cómo hacer una casita con papel y con no sé qué, y luego lo hacen a su manera, ¿eh? Dices, pero ¿cómo te has inspirado? Si no tiene nada que ver, ya, pero al final es como siempre los artistas se inspiran, igual a veces hasta para descartar ideas, ¿no? Esto no lo quiero hacer así, lo quiero hacer de esta otra manera que me resulta más adecuada. Entonces, es súper divertido ver cómo piensan ellos oye, ¿esto cómo lo haría una familia? Con lo que hay en casa, con papel, con cartón, con chinchetas, con palillos de dientes o lo que sea, ¿no? O palos de polo, botones, ¿no? Cómo todo eso se utilizaría para montar unos personajes tan icónicos como son los personajes de Don Quijote y Sancho, los caballos, todo el resto de personajes, todos los escenarios, los molinos. La verdad que ese apartado es muy divertido. Y luego en sí mismo el juego es un juego de aventuras y puzzles en el cual tenemos a los dos personajes que intercambiamos su uso, aunque ahora hablaremos de que estamos trabajando en una capa cooperativa, pero en principio intercambiamos el uso de los dos personajes para resolver puzzles de entorno y avanzar en la historia, básicamente. Y luego en determinados momentos, que esto también es como muy icónico de nuestro juego, entras en el punto de vista de Don Quijote en primera persona y se resuelven puzzles en los que ya utilizamos todo el entorno, no solo el que tenemos más cercano, sino también la habitación, para resolver puzzles pues, de paralaje, de perspectiva, un poco como si fuese la mente de Don Quijote, echando la imaginación de cómo, pues, utilizando unos objetos y otros, se reconstruirían sus imaginaciones, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el caso de los molinos, por hablar de un momento muy memorable de la novela y de nuestro juego, pues un molino que está hecho con papel de cocina, con el papelito este de las magdalenas, que es como el tejado, o incluso un palo de la miel, hace de palo de esto que sujeta y que gira al molino, pues todo eso utilizando una bola de cristal que está fuera del entorno, se convierte en la cabeza esta bola de cristal y vemos que de pronto cobra vida y se convierte en un gigante contra el que luego pues, vamos a combatir en boss fights que también son muy divertidos, ¿no? Sin ser nada Dark Souls ni nada de esto, muy, bueno, como los Kirby, ¿no? Este tipo de boss fights, tipo Kirby, tipo incluso It Takes Two, en el sentido de que también hay que combinar los dos personajes y demás. Sí, más orientado al puzzle, ¿no? Realmente son interacciones más orientadas a resolver un problema más que enfrentarte a ese problema con fuerza bruta, Sí, ¿no? Que es la exacto. parte curiosa. Y bueno, pues la verdad que son una serie de ingredientes que juntos pues creemos que hace una experiencia bastante bonita, memorable, que te deja un buen sabor de boca, que además te enseña cosas porque va a haber toda esta historia de la familia, pues va a tener un trasfondo bastante importante. Es una familia que estaba un poco, no desestructurada, pero sí que en un momento dado habían olvidado la importancia de pasar tiempo en familia, de jugar juntos y a través de jugar a Don Quijote, identificarse con los personajes y su historia, pues van a descubrir la importancia de pasar ese tiempo en familia, de estar juntos, unidos, de la amistad. Entonces, tenemos ahí una oportunidad también de contar cosas muy interesantes y muy actuales, ¿no? Es súper interesante porque de hecho estás juntando dos narrativas que parecen a priori separadas pero que convergen en un punto, ¿no? Y de hecho me gusta mucho el planteamiento este en el que esas ensoñaciones de Don Quijote tienen que ver con algo que está fuera del mundo de Don Quijote, que es esta maqueta que están jugando. Entonces es como una doble conexión, ya no solo de los que juegan con la maqueta, sino de la maqueta jugando con la propia familia e interactuando. Que de hecho has mencionado un ejemplo muy bueno de esto, que es It Takes Two, que es algo que quiere parecerse, salvando las diferencias, pero que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Ese doble mundo, ¿no? Esto está bastante curioso. Como pequeña observación, que sepas que hace poco he estado en La Mancha, concretamente en Campo de Criptana, y me he acordado de vosotros. Antes que de Cervantes me he acordado de vosotros. Entonces, la verdad que ese es el nivel al que la evocación de vuestro juego te lleva. O sea, realmente es un estilo bastante único, y de hecho quería centrarme un poco ahora en esa parte. De hecho, estamos viendo ahora mismo en
en pantalla un poco el estilo que tiene el juego, que es un estilo, como comentas, muy de manualidad, hay mucho cartón. Los propios personajes, si os fijáis, tienen como unas cuerditas que de alguna forma son las que hacen que se muevan, ¿no? De hecho, me gusta mucho el efecto que consigue. Pero claro, esta estética, cuéntame, ¿por qué? Realmente, porque es una estética compleja de sacar adelante. Pocos juegos saben hacer esto bien. Sí, pues la verdad que surgió bastante de manera natural, ¿no? Al final, un poco por entrar más en detalle y de cómo ha surgido Hidalgo, hay que subrayar que Hidalgo surge de un estudio de mercado, como deben surgir cualquier producto comercializable, debe surgir de un estudio de mercado, ¿no? A veces un error clásico, típico de los estudios indie en sus primeros proyectos es hacer el juego que te gusta a ti. Pero claro, el juego que te gusta a ti, te gusta a ti. Y, y a Y lo muchas mejor veces me solo te gusta gusta a ti, poco. efectivamente. Esa es la clave. Que muchas Claro, veces solo te gusta a ti. exacto. Entonces hay que analizar el mercado, ¿no? Entonces, esto fue un trabajo bastante profundo que es externo a nosotros, hicieron Rullé Montserrat en concreto y Saverio Caporuso, Troglodyte Games, lo diré. Ellos hicieron un estudio de mercado y observaron que había una posibilidad para un juego con dos tags importantes, que son lo cozy y lo wholesome. Cozy por lo acogedor y tal, y agradable, y lo wholesome es lo sano, la experiencia sin dobleces, con esta reflexión que hay detrás, ¿no? Con este mood reflexivo, que esas dos tags tenían una proyección y una oportunidad de mercado en los próximos años. Esto fue hace un par de años. Y que había una posibilidad de mercado ahí. Entonces, a partir de eso, oye, qué mejor que coger un elemento de nuestra cultura, tan importante de nuestra cultura como Don Quijote de la Mancha, que no tiene o no tenía hasta ahora juegos de calidad detrás, y hacer un juego basado en estas tags, con esta narrativa, y en el momento en el que mezclas esos dos elementos, pues salió prácticamente solo el decir, oye, ¿por qué no son marionetas los personajes y por qué no es una maqueta, un entorno hecho a mano? En la mente funcionaba muy bien, ¿no? La idea, y luego plasmado en el arte, cuando ya se empezaron a hacer los primeros artes conceptuales, pues ya nos voló la mente, ¿no? De ver qué cosa tan bonita podía surgir de ahí y cómo pues realmente está llevándose, ¿no? A cabo. Qué interesante. Sí, de hecho, hombre, esto es curioso porque esta estética cozy, esta estética también wholesome, esto al final es un poco la industria del videojuego huyendo del clásico de la violencia, ¿no? Del clásico de que todo sea mata-mata, que todo sea... Pero al final, muchos de nosotros, de hecho yo soy bastante ferviente admirador de este género, lo que queremos cuando llegamos a casa es no quiero matar cosas, por favor, quiero sentirme tranquilo, quiero relajarme, y este juego lo consigue muy bien precisamente por las paletas de colores que tiene, también por cómo se siente el juego en sí, o sea, se siente todo muy inocente, todo muy cómodo, no hay nada malo, o sea, hasta el conflicto más severo que puede haber en el juego es simplemente una cuestión trivial que se resuelve hablando, interactuando con otras cosas, o sea, son más... bueno, pusiste un ejemplo muy bueno antes, ¿no? Que es Kirby, que es básicamente ese mismo concepto, ¿no? Es una criatura que de hecho, como pequeña cuestión, es un horror cósmico, técnicamente, que representa todo lo bonito del mundo, técnicamente, se supone que eso es así, ¿no? Pero bueno, pues en este caso un poco es lo mismo, ¿no? Que vosotros tenéis un juego que a priori es bastante bonito y tiene este planteamiento. Vale, esto es bastante interesante, pero me gustaría ahora entrar a hablar... O sea, el juego, luego volveremos un poco sobre él, porque sí quería comentar alguna cosa más, pero me gustaría hablar ya de la parte que vosotros cuando salís de bueno, de la incubadora, cuando empezáis ya a moveros por el mundo, porque claro, uno hace un juego y es lo que dijiste al principio. Tú puedes hacer los juegos que quieras, estar encerrado en tu casa, bien cozy, bien wholesome en tu casa, pero hay que salir a pelearlo, ¿no? Porque al final los juegos hay que venderlos como cualquier otro producto. Y, y claro, vosotros os encontráis con esta realidad. ¿Cómo enfrentáis esta situación? Porque hay un momento dado en el que empezáis a presentar el juego en ferias, por ejemplo también en universidades, también vais a todo tipo de lados a hablar un poquito de vosotros,
como por ejemplo ocurra hoy aquí, entre otras cosas. Cuéntanos, o sea, ¿cómo ha sido esta experiencia para vosotros personalmente y después a nivel de empresa? Pues mira, nuestra primera experiencia de evento fue Indie Dev Day de 2021, que estábamos en pandemia, plena pandemia, y era en las cocheras de Sants, un lugar pequeñito, ahora ya se hace en La Farga, en Barcelona, que es bastante más grande, pero era un sitio pequeñito, y nosotros íbamos con nuestro juego Hitori Kakurenbo Online, que era una evolución de este primer Hitori Kakurenbo, pero ya era en multijugador, y llevamos 4 puestos, porque al ser un juego multijugador nos llevó Level Up y nos pudo solicitar 4 puestos para poner nuestros 4 ordenadores y tal. Y yo lo recuerdo como súper positivo de ver que la gente jugaba nuestro juego, que se lo pasaba bien, que se reía, que disfrutaba, que recibíamos un feedback súper chulo, ¿no? De qué estaba funcionando, qué no, pero fue una matada, ¿no? O sea, un evento en plena pandemia, teníamos que desinfectar todo cada vez que alguien jugaba, todo el mundo ahí con la mascarilla, explicando un juego con todo el ruido. Imagínate explicar un juego a 4 personas. Ahí, o sea, fue una locura, acabamos destrozados, pero con una sensación súper chula, ¿no? Porque fuimos incluso contando cuánta gente jugaba para ver, para tener una idea de cuánta gente va a jugar tu juego en un evento, ¿no? Y ver números de 400, 500 personas en un fin de semana que hayan probado tu juego, ostras, es una maravilla, ¿no? El decir, es que he testeado mi juego con tantísima gente, ¿no? Entonces, pues fue muy positivo en ese sentido y vimos que es evidente que hay que ir a eventos, ¿no? Que había que ir a eventos, que había que poner el juego frente al público para ver qué feedback recibíamos, qué nos contaban, qué cosas se veía que funcionaban, cuáles no. Luego hay que tener cuidado porque, claro, en un evento no es lo mismo que quien juega en su casa, en su cueva cozy, que es normalmente el jugador final va a ser ese, ¿no? El que juega tranquilo en su casa. Entonces hay que filtrar un poco el feedback que recibes, que muchas veces en un evento pues la gente ni está concentrada en el juego, ni lo lee, ni en un momento a lo mejor lo entiende o está en el momento de entenderlo. Entonces, claro, al final tienes que un poco que filtrar esa información que te llega. Pero siempre creemos que es súper positivo. De hecho, para nosotros muchas veces nos sirve para ponernos una milestone. Oye, hay que llegar a este evento, hay que llegar 2 semanitas antes para tener testeada la build y no llegar con una build sin testear al evento. Sí, la noche antes, ahí en el propio evento, programando cosas de última hora, de cuidado. Bueno, eso lo hemos hecho. Eso todo, ocurre. Yo creo que lo hemos hecho todo. En el propio evento programar lo hemos hecho todo. Pero no es lo idílico, ¿no? Hay que llegar, o sea, ahora que con Hidalgo, pues llegamos a un evento con el juego pues más que testeado, ¿no? Y simplemente metemos una nueva feature y vemos cómo funciona. Pues es muy guay, ¿no? Llegar con esa paz y esa tranquilidad. Nosotros, por ejemplo, en el Indie GG creo que fue 2023, el año pasado, sí, fue el primer evento que llevamos Hidalgo. Pero Hidalgo llevaba muy pocos mesecillos de desarrollo y fue una primera validación de arte, porque hasta ese momento era todo blocking, ¿no? Como imaginarás. Fue una primera validación de mecánicas, vemos que estaba funcionando, que no. Y la verdad es que fue un boost muy chulo de decir, oye, qué buena proyección tiene este juego y cómo lo juega la gente. Incluso verlo jugar en pareja, aunque en ese momento era single player, pero ver 2 personas ahí delante del ordenador intentando resolver los puzzles y hablando y disfrutándolo, fue, ostras, qué guay, ¿no? Mi público objetivo disfruta mi juego. Ok, algo estoy haciendo bien. Otras muchas cosas hay que mejorar, pero sí, es necesario, porque si no es imposible, ¿no? Que un juego avance adecuadamente si no lo pones de cara al público, ¿no? Y luego, por supuesto, lo mejor de los eventos ya no es solo esto, ¿no? Lo mejor de los eventos es encontrarte con la gente, hablar, que si las cervecillas de después, ver también incluso la gente que hay detrás de las organizaciones de los eventos, que es gente tan altruista, ¿no? Que su único objetivo es que el evento vaya bien y que todo el mundo esté a gusto y que todo vaya sobre ruedas, ¿no?
Entonces, ver eso dices, jolín, que merece mucho la pena formar parte de esto y al final ayudar a crear la industria, ¿no? Porque al final yo tengo la sensación de que la industria indie en España se está desarrollando después de aquel momento de la época dorada, ¿no? De los 90 y tal, pues ahora está un poco resurgiendo y se está creando la industria ya de manera sólida, ¿no? Como empresas sólidas. Sí, esto de hecho, me ha gustado mucho esto que has contado porque hay bastantes cosas aquí que comentar, ¿no? Realmente cuando tú vas a un evento, o sea, tú vas a un evento, normalmente cuando eres un estudio, la primera vez que vas, que entiendo que es lo que os pasó, de hecho, en Indie Dev Day la primera vez tú vas un poco a ver qué pasa. Yo llevo aquí mi Sí, sí. juego, que se me sienten, vamos a ver, uno va con la idea, van a jugarlo, me lo voy a pasar bien viéndolos. Después lo que ocurre es que te acabas volviendo a casa con una lista de 200 features que hay que arreglar y algún abrazo que otro. ¿Qué tal? Pero sí que es verdad que ver la sonrisa de alguien jugando a tu juego, ver cómo alguien se pica con ese juego o por lo que sea, pues realmente es súper reconfortante, ¿no? Pero claro, ya cuando vais a siguientes ferias, también hay una cosa que es interesante y es entender qué es lo que quieres conseguir con la feria, porque no puedes tenerlo todo. O sea, tú puedes estar interesado en ver cómo tu juego, pues por ejemplo, funciona a nivel técnico, si realmente a la gente le... Más que a nivel técnico, a nivel de diseño, o sea, digamos, si a la gente le resulta divertido, si no, puedes ir a probar, digamos, bueno, pues puedes ir a probar un montón de cosas, ¿no? Puedes ir a buscar financiación, o sea, puedes ir con ideas muy diferentes y eso es algo que tienes que tener muy claro, ¿no? En vuestro caso, yo entiendo que esto es algo que os ha ocurrido, ¿no? Que según habéis ido poco a poco a más ferias, habéis ido Totalmente. perfilando. Además, dependiendo de la feria, porque hay ferias que son diferentes, hay ferias que son más profesionales, las que vas a tener más desarrolladores no, digamos que la gente va a ser desarrollador, va a ser gente mucho más técnica, ferias de todo tipo, por ejemplo, cuando vinisteis a Tenerife GG, el público era más para toda la familia, ¿no? O sea, digamos, era todo tipo de personas. Entonces, ¿cómo os habéis adaptado a eso? Porque al final ahí hay mucho trabajo que hacer. Pues mira, eso un poco te lo marca el momento del proyecto, ¿no? Te marca pues la necesidad del momento, es lo que marca el objetivo con el que vas incluso a aceptar, o no aceptar, sino interesarte ir a unos eventos u otros, ¿no? Por ejemplo, nosotros ahora, a nivel testeo, no necesitamos testeo. Llevamos prácticamente desde hace 2 meses la misma build con alguna cosita puntual y tal que queremos analizar, pero más a modo anecdótico. Y sí que, por ejemplo, pues nos interesa más la parte de negocio, incluso la parte de darnos a conocer, ¿no? Estamos preparando un Kickstarter que luego sí que entramos más en detalle, pero estamos preparando un Kickstarter y haciendo comunidad de este Kickstarter, entonces nos interesa que la gente nos conozca, que sepa que existe el Kickstarter, que nos pueden seguir y demás, ¿no? Entonces, los últimos eventos que estamos yendo a bastante en los últimos meses van un poco orientados a esto, ¿no? Oye, que el proyecto suene por todos los lugares posibles, ¿no? Entonces estamos yendo a eventos pequeñitos, a eventos grandes y prácticamente en cualquier sitio. Hace 2 semanas estábamos en Coruña, la semana anterior en Pamplona, luego vamos a Bilbao. En definitiva, es eso, ¿no? Analizar qué eventos o qué oportunidades hay pues para no sé si hablar de promoción, pero difundir la palabra de lo que es nuestro juego, Claro. para que luego cuando llegue el momento de hacer la gran acción de marketing como es el Kickstarter, no nos quede y si hubiésemos hecho esto, y si hubiésemos hecho lo otro, y si hubiésemos hablado con no sé quién, gastar todas las balas para que cuando llegue el momento, pues vaya bien, ¿no? Porque es el objetivo, pero sobre todo no nos quedemos con la cosa de y sí, podríamos haber hecho esto, podríamos haber hecho lo otro. Estamos en ese momento. Pero hay otros momentos en los que vas al evento a testear, a validar un concepto, a ver qué mola, a ver si el arte se entiende, si alguna mecánica hay que resolverla o a buscar bugs como loco, ¿no? Exactamente. O sea, Venga, bugs, conejillos de bugs, India, bugs, bugs. efectivamente. Es un poco también el aprovechar que hay bulto de gente que al final. O sea, esto lo comentaba también en la entrevista anterior, más con el tema de formación, aunque en esto también tenemos relación, ¿no? Pues en su momento estuvimos en una formación, te di clase. Acabaste aburrido de mí, evidentemente. Pero una de las cosas Claro. súper guays es que
cuando tienes mucha gente probando algo, como pasa cuando estás dando clase, cuando tienes mucha gente probando algo, descubres cosas que tú no sabías que tenías. Y en este caso en los juegos ocurre eso, ¿no? Quería preguntarte por una cosa, Y a razón... formas de jugar y formas de Claro, jugar claro, raras. claro, claro. Claro, hay todo ¿Cómo? tipo Vamos a de... ver. No, o sea, ¿cómo has hecho eso y qué te pasa por tu mente para querer resolver el puzzle de esta manera? Sí, sí. Está bien, está bien. Eso es Sí, sí, interesante porque ya totalmente. casi a nivel antropológico es como es que somos todos diferentes, macho. O sea, cada uno tiene sus cosas. Y eso me lleva a algo que sí quería hablar contigo, que es muy interesante, y es el tema de la comunidad, ¿no? Porque mencionaste antes la industria en España, la industria indie, yo creo que en general en todo el mundo, ¿no? Pero en España está siendo especialmente interesante, pues para mí es una industria que es súper, súper potente y súper, digamos, amistosa. Quiero decir, es muy, muy abierta, es muy, muy... O sea, al final, por decirlo mal, estamos todos en la mierda. Entonces estamos todos un poco intentando salir juntos hacia adelante, y de hecho están saliendo proyectos muy buenos como los vuestros, o sea, están saliendo cosas muy interesantes, y yo creo que parte de esto, ya me corregirás si no es así, tiene que ver con el apoyo que nos damos entre todos, o sea, un poco cómo nos ayudamos, cómo nos... bueno, digamos todas estas acciones, ¿no? Al final uno a veces va hasta los eventos más que para probar su proyecto, para reencontrarse con amigos. Entonces, por vuestro lado, ¿cómo es esta experiencia? O sea, vosotros, yo siempre veo que estáis muy, muy activos con estas cosas. Es espectacular. O sea, yo es que yo lo digo siempre. Es incluso lo he dicho en alguna charla delante de gente, de políticos, ¿no? No sabemos el talento que hay en la industria indie. O sea, te vas a cualquier evento, un Indie Dev Day o incluso eventos más pequeñitos como el que pudimos estar en Pamplona hace unas semanas, y dices, ¿en serio se está haciendo esto en España? O sea, esta es la calidad de diseño, de programación, de arte, de innovación, y dices, qué calidad, y la pena, ¿no? O el peligro o el miedo, ¿no? Que es un poco lo que yo he comentado en alguna charla, como no sepamos como país y como industria dar oportunidad a esa gente, se nos va a perder ese talento. Y se va a perder. Continuamente salen de universidades y de hubs, ¿no? O de bootcamps, o en definitiva, de formación muy profesional y muy avanzada, sale gente con un talento increíble, al cual, como no seamos capaces como industria de darle espacio, pues se irán fuera o se pondrán a hacer cosas. Yo he conocido casos, David, que es muy fuerte, de gente que sus prácticas curriculares de 3D o de animación o de lo que sea, no han encontrado estudio con el que hacer sus prácticas, y han tenido que hacer en otra empresa de otra cosa, hacer, por ejemplo, contabilidad y Excel, siendo la carrera habiendo hecho la carrera de videojuegos, ¿no? Esos casos se están dando. ¿Por qué? Y eso yo creo que es una reflexión que hay que hacer un poco como industria, y también los estamentos un poco más altos, ¿no? Oye, estamos dedicando un dineral a formar gente que están teniendo una calidad espectacular, y que tenemos que ofrecerles oportunidades. Y los estudios muchas veces simplemente por ser estudios, no, o sea, por estar también penando, no podemos asumir a tanta Claro. gente. Entonces, es importante, creo, que nos pongamos las pilas, porque creo que hay una industria, hay una posibilidad de riqueza muy importante, y aparte es un campo muy ilusionante, tanto que se habla de que la sociedad no tiene sueños, que esta juventud no tiene sueños, no tiene ilusión. Yo eso, cuando vamos a alguna universidad a hablar con los chavales, hay mucha ilusión. O sea, es muy vocacional. El trabajo de los videojuegos es súper vocacional. Luego ya la industria Claro, se, claro. se encarga de pisotearte y todo lo demás, ¿no? Pero es muy vocacional. Tenemos que darles una respuesta a esa gente, no romper sus sueños simplemente Claro. porque no haya oportunidades. Eso no puede ocurrir, ¿no? Entonces, nosotros siempre, por ejemplo, nosotros es algo que como filosofía de estudio llevamos a cabo, y es que nos gusta siempre ofrecer, en la medida de lo posible, prácticas de empresa. No nos cuesta nada, hombre, hay que tutorizar y tal, pero
tenemos también vocación de formadores, ¿no? En ese sentido, pero lo que vemos también como una responsabilidad, como forma de generar industria, lo que yo pueda transmitir y lo que yo pueda aprender también de esos chavales que vienen con nuevas ideas, con cosas que han aprendido recientemente, que incluso nos vienen a refrescar cosas que a lo mejor no sabíamos. Es una manera de generar la industria que luego, pues, cuanto más calidad haya, cuanto mejores seamos todos, más nos vamos a beneficiar, ¿no? Ese punto que se puede llegar a pensar algunas veces de si soy yo el único, me llevo todo el pastel, ¿no? Y tal. Creo que es un error de base, porque cuanto mejor sea la gente que hay a tu alrededor, mejores van a ser las experiencias que ofrezcamos y más se nos va a tener en cuenta, ¿no? Al fin y al cabo. Sí, esto es un poco... Yo creo que esta reflexión que estás haciendo, o sea, esta situación en la industria indie, o sea, la parte más indie de la industria, mejor dicho, es algo que está relativamente superado. Quiero decir, sí que es verdad que, por eso lo decía, ¿no? Que la industria del videojuego en España es del lado indie. Si bien no, digamos, económicamente, porque sí que es verdad que ahí tenemos una serie de limitaciones, pero a nivel de lo que es el entramado, la red de toda esta gente, es algo que está creciendo de forma muy natural, pues precisamente por eso, porque se entiende claramente que de nada sirve ser el árbol más frondoso del bosque si no hay bosque que lo rodee, sino intentar un poco ser todos algo, ¿no? O sea, ser algo en el que, por ejemplo, a mí me ocurre mucho, ¿no? Nosotros cuando cogemos a lo mejor alumnos de prácticas, contratamos a alguien, muchas veces, mira, por ejemplo, nosotros cuando damos formación, muchas veces los alumnos que tenemos acaban trabajando con nosotros y precisamente por eso damos clase. Porque al final es una forma de crearte esa red de personas. Cuando yo me quede sin trabajo, que será en cualquier momento, yo en cualquier momento diré, oye, Juanpi, por favor, ir a mendigarte un poco de un cuenco de arroz y poco más, porque tampoco yo vivo bien con eso. Pero quiero decir, a lo que voy con todo esto es que la cosa va de crear, y no estoy hablando de, como lo hablaba el otro día, por ejemplo, con Virginia o con alguno de los estudios, no está de crear contactos por el hecho de aprovecharte de alguien, sino más bien de crear un entorno saludable, un entorno sano en el que tú puedas hablar con alguien y decir, oye, incluso me hace falta ayuda en este proyecto, no sé cómo resolver esto, o mira, es que he tenido este problema, o por ejemplo, es que este publisher de aquí, un publisher chino medio sospechoso me ha contactado, ¿a ti te suena esto de algo o me están estafando? ¿No? Este tipo de cosas, ¿no? Es un poco lo que estás Total. comentando y yo creo que ahí es donde está la Totalmente. clave. Yo estoy en varios canales, tanto en WhatsApp como en Discord y demás, que continuamente se está compartiendo información de ese tipo, ¿no? Oye, me han contactado un publisher, ¿qué opináis? No sé qué, o estoy teniendo problemas para compartir esta información y que llegue donde necesito que llegue, ese tipo de cosas, ¿no? Y continuamente se ve gente pues aportando, ayudando, compartiendo Claro. información y es muy guay, la verdad, en ese sentido es una mentalidad que hay que tener, ¿no? Que no puede ser de otra manera al final. Qué guay. Qué guay, qué guay, qué guay. Claro, y entonces, una de las cosas a nivel de, pues digamos, en vuestro caso sois un estudio pequeñito, bueno, pequeñito, sois unos cuantos en realidad, pero sois un estudio, digamos, pequeño. Claro, muchas veces tenéis que conseguir financiación y la financiación puede venir de muchas formas, ¿no? Hace tiempo que la industria en España, o sea, lo que es la parte, la clase política, o digamos la parte más digamos, de la administración, está pues creando ciertas subvenciones, ciertos subsidios que tienen que ver con la creación de proyectos culturales, en este caso específicamente ¿no? del videojuego. Entonces, vosotros, o sea, ¿qué opináis de este tipo de subvenciones y creéis que pueden ser interesantes para aquellos que están empezando, están más orientados a otro tipo de proyectos? Sí, o sea, un poco hilando con lo anterior que te Claro. comentaba, de que es necesario que a nivel político y administraciones se apoye, yo creo que precisamente se están dando cuenta de la calidad que hay y de la necesidad, ¿no? Y por eso, pues ya no solo a nivel estatal, pero también a nivel comunidades autónomas o incluso ciudades y ayuntamientos y demás, se están ofreciendo o creando subvenciones para creación digital, en concreto de los videojuegos, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, hemos sido beneficiarios de alguna de estas y, y creo que es absolutamente importante y clave investigarlas, al menos, en un estado, en un momento así bastante inicial de constitución de empresa. Ahora bien, hay que pensar en este sentido como empresa, no como proyecto, ¿no? En el sentido de que,
oye, si tú vas a hacer esto es porque te comprometes. Primero porque vas a tener que estar constituido como empresa seguro en todas este tipo de ayudas. Vas a tener que tener un CIF o como autónomo o como sea. Y luego tienes que comprometerte también a aportar. En toda esta ayuda siempre hay que aportar una parte. Por lo tanto, tienes que ser serio en el sentido de, oye, yo voy a pedir esto, pero voy a ofrecer esto otro y voy a desarrollar mi juego. Y esto no es una flor de un día, sino que mi objetivo es que es un plan empresarial que empieza con este proyecto, pero seguirá con otros proyectos, ¿no? Entonces, en esos casos, que yo creo que puede ser la mayoría, ¿no?, de la gente que empieza a emprender un estudio indie, estas ayudas son especialmente interesantes porque pueden ser un primer pistoletazo de salida, ¿no? Oye, de la nada puedo empezar a contratar gente, a fidelizar equipo, a poner horarios, ¿no? Al final es una realidad. Tú no le puedes exigir a alguien que estemos ahí todos en régimen de colaboración, happy flower, tú no le puedes exigir un horario a nadie si luego no hay una remuneración y un intercambio, ¿no? En este sentido. Entonces, nosotros, por ejemplo, nos sirvió para desarrollar toda la fase de demo de Hidalgo y hasta conseguir una vertical slice, este tipo de ayudas. Y nos ayudaron a darle esa calidad que probablemente, pues, haciéndolo en ratos libres y de otra manera no hubiésemos podido, ¿no? Entonces, toda empresa o estudio de videojuegos que quiera profesionalizarse en ese sentido, esta ayuda ayudan, ¿no?, a ello, valga la redundancia. Entonces, hay que estar atento a estas ayudas, ver también las condiciones que se marcan, los requisitos, porque muchas veces dices, no puedo optar a esta ayuda, pero a lo mejor sí, porque hay unos epígrafes que indican que sí, que tienen ciertas condiciones que a lo mejor a ti te cuadran, ¿no? Y muchas veces se descartan, pues esto es imposible, no me lo van a dar, ¿no? Y la mayoría de estas ayudas siempre hablan de fase de prototipado, de demo, de vertical slice. Entonces, tienen esa naturaleza de pistoletazo de salida de un proyecto, ¿no? Son inversión semilla, que luego, son una especie de inversión semilla para que tu proyecto empresarial eventualmente llegue a un punto en el que pasa a ser viable, ¿no? Digamos que esa es el claro, objetivo efectivamente. Que luego pues se favorezca la internacionalización, la entrada de capital de inversores y todo esto, ¿no? Siempre tienen como esa mentalidad. Y aún así, desde aquí yo, si me escucha alguien que tenga poder, pues seguiría pidiendo que aumenten esas ayudas porque creo que el retorno a la sociedad es inmediato, ¿no? Es evidente que los videojuegos tienen un público, se venden, entonces toda inversión que se haga ahí a nivel estatal va a tener una repercusión en cuanto, pues por un lado, a la gente que se le contrata, ¿no?, que es creación de empleo, pero es que luego esos juegos luego se van a vender y van a generar más puestos de trabajo o van a mantener esos puestos de trabajo. Por lo tanto, desde aquí hago una llamada a que vean los números que son muy halagüeñños en ese sentido. Oh, pues eso, a los políticos que están viendo esto, miren los números, por favor. Muy bien, genial. Después, evidentemente, también hay financiación privada, que también es algo a lo que tendríamos que intentar optar, ¿no?, con el tema de publishing, o sea, buscar, digamos, a alguien que encaje Claro. con nuestro proyecto, pero eso es ya otra historia totalmente diferente, que de hecho, en muchos casos surge pues, digamos, en ferias, en encuentros, e incluso casi por casualidades de la vida, ¿no? Muchas veces... Por boca a boca muchas veces. Por Oye, boca a habla boca. con este publisher que no sé qué. Efectivamente. Nosotros, por ejemplo, ahora, un poco de manera paralela a la búsqueda de publisher, estamos un poco abriendo nuestro camino propio, ya no solo con ayudas, sino conversando con instituciones públicas en concreto de Castilla-La Mancha. Claro. Claro, tratándose de un videojuego inspirado en Don Quijote de la Mancha y demás, estamos hablando con algunas instituciones públicas pues para abrir nuestro camino, ya no solo a lo mejor por cosas que surjan de manera espontánea por parte de estas instituciones, sino buscadas por nosotros, ¿no? En ese sentido, claro, eso sí que es, volviendo al inicio de la charla, es abrir el camino tú solo y rodearte de gente. Por ejemplo, ahora nosotros llevamos un tiempo en la incubadora de Madrid InGame, que es la incubadora del Ayuntamiento de Madrid, bueno, llevamos 4 ediciones ya, es un proceso, no es una edición y termina, sino que es un proceso dentro en el que vas creciendo y en concreto tenemos varios mentores
que nos están orientando a cómo hablar con las instituciones públicas a ese nivel, porque eso sí que no te lo enseño, eso no lo sabe nadie que no lo haya pasado por ahí, ¿no? Porque ese es el Dark Souls de crear una empresa, hablar con instituciones públicas, ¿no? De cómo hay que venderle las cosas, cómo tiene que estar todo tan desgranado, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo que dije antes, rodearte de gente, de una red de contactos que pueda guiarte, que pueda dar en la tecla, que te puedan decir un consejo o incluso una persona, ¿no? Como decías tú ahora, te pongo en contacto con esta persona que va a ser clave en esta conversación. Pues al final hay que estar ahí y hay que hablar con todo el mundo. Claro. Esa es la idea. Pues precisamente, volviendo al principio de la entrevista, creo que va siendo hora de que nos cuentes algo que va a ocurrir dentro de no mucho con Hidalgo, o sea, el juego en el que estáis trabajando. Entonces te voy a dejar aquí este espacio, bueno, como si yo tuviera derecho a dejar o no dejar, o sea, este espacio es tuyo, evidentemente, pero aprovecha este espacio para contarnos estas cosas que a mí también me interesan, entre otras cosas, porque me gusta mucho vuestro proyecto. Bueno, creo que te refieres al Kickstarter, ¿no? Exactamente. Que estamos preparando. Exactamente. Llevamos unos meses preparando un Kickstarter. Para quien no esté familiarizado con el término, es un crowdfunding, un micromecenazgo. Igual es el más extendido en todo el mundo, Kickstarter. Y bueno, pues estamos preparando esta campaña de Kickstarter con dos objetivos, ¿no? Uno, objetivo financiar o financiar parte del desarrollo, pero por otro lado también como forma de darnos a conocer, como acción de marketing, ¿no? Al final, una acción de este tipo te lleva a mucha gente y te da a descubrir a mucha gente. Y también puede ayudar a negociar luego con publishers a través de que, oye, pues yo tengo ya pues un Kickstarter hecho y he validado mi producto frente al mercado y mira qué bien va la cosa, ¿no? Entonces, lo estamos preparando prácticamente desde junio y una acción de este tipo lo que implica es que hemos prácticamente pausado el desarrollo para solo dedicarnos a ello, ¿no? Igual sí que se han ido haciendo algunas cositas, ¿no? Pero un proyecto o sea, preparar una campaña de Kickstarter implica una dedicación prácticamente exclusiva de gran parte del equipo, ¿no? Pues para pensar cuáles van a ser las recompensas, cómo lo vamos a plantear, crear la comunidad, llegar a todo el mundo posible, hablar con todos los periódicos, toda la prensa, todas las entrevistas posibles, todos los eventos de Steam posibles. Entonces, al final, orientas todo a ello y bueno, la verdad es que está siendo una experiencia también enriquecedora porque pues tenemos dentro del equipo gente que se estaba dedicando al 3D y que han tenido que pasar a hacer 2D por las necesidades y dices, ostras, es que de pronto descubro que eres un artistazo del 2D y estabas haciendo solo 3D, haciendo maravillas del 3D, pero es que haces un 2D precioso también, ¿no? Y otra persona que de pronto pues también hacía 3D y de pronto se dedica en este momento a hacer algunos vídeos, algunas piezas de creatividades para redes sociales y dices, ostras, que de pronto descubro que en mi equipo hay multidisciplinaridad, ¿no? Como ocurre en muchos estudios indie, ¿no? Pero también yo creo que es enriquecedor para todos el expresarse, ¿no? El poder expresarse creativamente en otros ámbitos e incluso descubrirnos entre nosotros, decir, wow, qué gente tan guay tengo entre el equipo y tan implicada y, jolín, que cómo rema la gente, ¿no? En momentos en los que se le pide, ¿no? Claro, Es increíble. al final, si es un proyecto que tú eres capaz de sentir como tuyo, yo entiendo que ahí es donde está la clave, ¿no? O sea, y esto es una de las cosas buenas y malas que tienen los videojuegos en la industria actual, en el mundo actual, y es que nos gustan mucho los videojuegos, eso es bueno, y nos gustan mucho los videojuegos, eso es malo. En el sentido de que muchas veces vamos a vernos en situaciones en las que vamos a sacrificar mucho tiempo, mucho esfuerzo, a veces casi que de forma injusta con nosotros mismos. Bueno, ya sabemos las cosas con el crunch, incluso el crunch autoimpuesto en algunos casos y otro tipo de situaciones que se puedan dar, que no quiero decir que os pase a vosotros ni mucho menos, pero sí que es verdad que a veces nosotros mismos como nos gusta y es nuestra pasión, igual es nuestra pasión, ¿no? Qué guay. Nosotros en ese sentido, desde que empezamos la empresa, teníamos claro
que no podíamos pedir al equipo Claro. que no fueran los socios, incluso también nosotros a los socios por cuidarnos, más allá de lo que pudiéramos dar, ¿no? Entonces, sí que, por ejemplo, yo les digo al equipo que fuera del horario en el que trabajamos o en el que estamos todos conectados y demás, que no, que no estén, ¿no? Que pueden estar, pero que no hagan trabajo extra y a veces no me hacen caso y por motu propio se ponen ahí a desarrollar sus cositas. O, mira, tío, estaba aburrido esta tarde y le he avanzado esto. Jolín, se agradece un montón, pero que ellos sepan que no tienen esa espada de Damocles detrás de, oye, es que si no llegamos, mis socios, mis jefes, ¿no? Mis jefes, por decir algo, porque aquí somos todos un poco una familia, ¿no? Pero la gente que me marca las tareas, el productor, ahí, que ahí estoy yo, ¿no? Se va a enfadar conmigo si no llego, para nada, ¿no? Entonces, esa tranquilidad, esa salud, ¿no? Yo creo que es importante y demostrar también que la industria la industria de los videojuegos puede hacer juegos de calidad sin llevarse la vida de los que están desarrollando, ¿no? Claro, claro. Sí, o sea, por eso te digo que realmente creo que la industria, la parte indie de la industria, la parte más underground, es la que tiene aquí la sartén por el mango, porque realmente es la que está entendiendo esto. O sea, es la que está entendiendo que antes que el trabajo está la salud, antes que el trabajo está la vida, y realmente lo mismo lo estás demostrando tú ahora mismo. De hecho, esta conversación que estamos teniendo ahora mismo, que sepas que la hemos tenido casi con todos los estudios que ya hemos entrevistado, que son ya contigo 7. Entonces, realmente es algo que parece que todo el mundo entiende, y es algo muy positivo. Vale, pues quería, bueno, evidentemente el Kickstarter que se anunciará en algún momento, pues lo pondremos aquí en un banner, sospecho, para que todo el mundo lo vea, cosas de la Sí. postproducción. Y antes de Sí, nos cerrar, ayuda mucho, la gente que lo esté escuchando, nos ayuda mucho que nos sigan. claro, Simplemente con hacer follow en Kickstarter nos ayuda muchísimo a posicionarnos. Ya digo que estamos en este momento en creación de comunidad para el Kickstarter, por lo tanto, cualquiera que se anime viendo las imágenes le llame la atención, o incluso si no nos llama la atención, simplemente siguiéndonos en Kickstarter, registrándose y siguiéndose en Kickstarter, sin todavía necesidad de invertir ni nada, porque todavía no ha sido lanzada la campaña, ya, o sea, no os imagináis la ayuda que nos genera para posicionarnos, ¿no? Dentro de la plataforma. por lo tanto, ahora miro a la cámara. Chicos, por favor, que todo el mundo siga a Hidalgo en Kickstarter. Ya sabéis lo que ha dicho Juanpi, que eso les ayuda un montón y evidentemente cuando salga el juego, además, lo vais a poder probar, que está estupendo y está maravilloso, ¿vale? Y corred la palabra, o sea, que todo el mundo se entere, por favor. Sí, por favor. Muy bien, perfecto. Pues yo creo que ya podemos ir empezando a cerrar la entrevista, de verdad que me lo he pasado muy bien. Se lo digo a todo el mundo, en realidad, si por mí fuera, seguiríamos hablando horas aquí, tranquilamente, pero esta gente querrá irse a dormir en algún momento. Entonces, nada, antes de cerrar, había una cosa que no te había contado del todo, y es que al final de las entrevistas estoy haciendo una cosa, que es que el entrevistado anterior os envía una pregunta sin saber quiénes sois, una pregunta general que tiene que ver con videojuegos, bueno, a veces no, pero generalmente tiene que ver con videojuegos. Entonces, en este caso, a ti, Juanpi, te ha llegado del estudio anterior, que es Play Medusa, Luis Antón concretamente, una pregunta que me ha parecido muy interesante y tiene que ver con oportunidades que nunca fueron. En este caso es, si de repente viene un señor y te da todo el dinero del mundo y todo el tiempo del mundo, si tuvieras que elegir un juego de un género que nunca has tocado, ¿qué género sería? O sea, si tuvieras que ponerte a trabajar en ese género, ¿cuál sería ese género? O sea, si tú ahora mismo tuvieras que parar Hidalgo y tuvieras que decidir un género nuevo de un videojuego que hacer, ¿por dónde irías? Wow, qué buena ¡Wow! pregunta, ¿no? ¡Wow! Pues mira, iría por un género o estilo que he jugado poco, pero que me gustaría explorar como desarrollador. Y es algo tipo Souls mezclado con RPG, igual más RPG que Souls, ¿no? Pero ese híbrido que está ocurriendo ahora más habitualmente, que está creando juegos así muy de una calidad muy alta, ¿no? Igual me molaría algo así. Por el reto, ¿no? Por el reto Claro. de que es un público súper exigente, ¿no? Que busca experiencias muy potentes, pues
si tengo tiempo infinito y dinero infinito, pues hagámoslo un poco la experiencia que igual más puede ser la más exigente, ¿no? Claro. En un momento dado. Así que igual lo tiraría por ahí. Qué Así a bote interesante. pronto. Bueno, podrías incluso enfocarlo si quisieras a un género Souls-like, pero ya, digamos, wholesome, o sea, algo totalmente disparatado. Sí. Explorar horizontes nunca antes vistos. Cozy Souls. Cozy Ahí Souls. hay un, Ahí hay hay un algo, nicho. ahí hay algo. Muy bien, muy interesante, muy, muy guay. Vale, pues ahora, en respuesta a esta pregunta que te han hecho, es tu turno de emitir la pregunta que le haremos al siguiente invitado, que no te voy a decir quién es, que ya lo verás cuando lo publiquemos. Vale. Pues mira, yo haría la pregunta al siguiente invitado de haciendo imaginación o idealizando el propio futuro como empresa o como proyecto, ¿cómo le gustaría verse dentro de entre 5 y 10 años? ¿Cómo estaría en ese momento idílico si todo fuera bien? Y tal? Me gustaría saber, viendo la entrevista de los siguientes invitados, me gustaría ver cómo se proyectan a futuro. Curioso porque esta pregunta que estás haciendo, sabiendo quién viene a continuación, me va a encantar escuchar la respuesta, porque sé que va a ser cualquier cosa loca que le venga a la cabeza. Yo la verdad que no sabría ni responderla. O sea, me gustaría imaginarme un yate a la deriva. O sea, pero bueno, supongo que esa es la respuesta fácil. Vale, pues genial. Es Pues, difícil, es ojo que muy es difícil sin caer difícil, tío. en la ostentación, ¿no? Digamos, sin volverse muy loco. Eh, pero bueno, o sea, yo he hablado con gente, o sea, conozco estudios así que tienen, ¿no? Que tienen mucho, bueno, mucho trabajo a las espaldas, que tienen un equipo a lo mejor de 70, 80 personas. Y fíjate que algunos de ellos me hablan de la cuestión no tanto económica, sino del momento en el que están contentos con cómo su estudio funciona. De hecho, uno concreto me habló de una anécdota de que a partir de ese día dejó de contratar a nadie más porque entró en la oficina y vio que no conocía a una persona. O sea, para él, su ideal de estudio era un estudio en el que conociera a todo el mundo. Un estudio grande, de 70 personas, pero un estudio, ¿no? Entonces, al final cada uno tiene objetivos, ¿no? Tiene objetivos diferentes y tienen mucho que ver con la vitalidad, ¿no? O sea, con cómo quieres vivir esa vida. Oye, Qué bueno, pues me gusta mucho esa filosofía también. es que es verdad, ¿no? Al final es un poco la misma filosofía de lo indie. Al final es Sí. algo muy cercano a las personas. Qué guay. Pues, Juanpi, de verdad, Infinite Thread, gran estudio, me alegro mucho de teneros aquí, como de costumbre, seguramente nos veamos dentro de no Muchas mucho, gracias, David. ojalá, y de verdad, espero que os lo hayáis pasado muy bien, que haya sido entretenido, que hayáis Súper bien. estado cómodos, y bueno, por supuesto, muchísima suerte con el Kickstarter, que saldrá dentro de no tanto, y ya me Muchas avisarás gracias. porque yo seré uno de los Ay, ay, participantes de esto, ay. y nada, pues de verdad, muchas gracias por estar aquí, nos vemos próximamente. Muy bien. Pues muchísimas gracias, David, y enhorabuena por esta iniciativa que mola muchísimo. Qué guay. Pues muchísimas gracias, Juanpi. Y nada, chicos, esto sería todo por hoy. Este es el final de la entrevista de hoy de Indie GG Podcast. Y nada, nos despedimos y nos veremos en la próxima entrevista, ¿vale? Muy bien, hasta luego.